Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 6. Cautiverio en el castillo del rey demonio. Parte 1. Antes de toda la conmoción, Salvatore Doni había desafiado a Godot, vamos a jugar un juego. Viendo las cosas a través de esas palabras, ahora estaban regresando al punto de partida del juego. Godot estaba entrando en la actualidad al bosque donde se encontraba el castillo de Uldin. La luz del sol se filtraba por el follaje, con una proyección de resplandor brillante, mientras que una cómoda brisa primaveral soplaba. Si este fuera la era moderna, sería un viaje a través de un bosque suizo hermoso. Sin embargo, este lugar era actualmente la antigua Galia y el bosque era aún una guarida aterradora que pertenecía a bestias divinas. Se me dijo que era bienvenido a visitar cada vez que quisiera. El contenido de la carta de invitación se podría describir como bastante mediocre. Básicamente, algo así como, saludos camarada. Si sucede que vives actualmente en esa ciudad, entonces es perfecto. Por favor, visítame en cualquier momento que desees. Voy a ofrecer la mejor hospitalidad dentro de mi capacidad. No se decidieron ni el tiempo ni el lugar. Qué envidiable estilo de vida de un nómada de inactividad. Godot entró en el bosque que no tenía ni entradas ni signos. Tomando un carruaje le tomó más o menos un día llegar aquí. Dado que no había caminos para el transporte pasando a través del bosque, Godot tuvo que continuar a pie desde este punto en adelante. En cualquier caso, la orilla del Rin era su objetivo. Godot caminaba casualmente por aproximadamente 30 minutos. Durante este tiempo, avistó bestias divinas 2 veces. Esos dinosaurios negros que se asemejaban a Deinonychuses. A pesar de sus 7 metros de largo, los cuerpos masivos se movieron con bastante agilidad, mientras vagaban por el bosque. Sin excepción, entraron en pánico y huyeron en las profundidades del bosque tan pronto como vieron a Godot. No es esto como si me trataran como un oso. Del mismo modo que Godot se encogió de hombros, oyó el crujido de las hojas. Algún tipo de organismo gigante estaba empujando su camino a través de la vegetación acercándose a él. ¿Probablemente otro Deinonychus? De hecho, el resultado fue justo lo que esperaba. Estaba erguido sobre las 2 piernas cortas en su postura característica con su cabeza, espalda y cola en una línea recta. Con garras ganchudas brutalmente sobre las patas traseras y un cuerpo negro masivo, la bestia divina hizo otra aparición, todo un espectáculo familiar por este punto. Sin embargo, esta vez no había alguien montando en la silla en la espalda. No era Uldin. Saludos a usted por primera vez. Usted parece ser el otro monarca asesino de dioses similar a mi señor. ¿O estoy equivocada? Sí, lo soy. Con eso basta por ahora. Soy Kusanagi Godot. Debido a la cortesía de la otra persona, Godot inclinó la cabeza en la etiqueta japonesa moderna. El jinete sobre el Deinonychus negro era una mujer rubia, vestida con armadura y cuero con un casco. Adornado con plumas en 2 partes, el casco parecía bastante magnífico. Por otra parte, era una gran belleza con una figura esbelta y cara y aires incomparablemente agraciados. Mi nombre es Clotilde. Deja que te muestre el camino al castillo de mi señor. Ella dio una vibración como un guerrero femenino elegante. Godot respondió, gracias, para aceptar su oferta. El bosque estaba en su mayoría probablemente bajo vigilancia y se había informado de la aparición de un intruso. Si no se opone a la idea, por favor monte detrás de mí. Está realmente bien. Godot estaba gratamente sorprendido por la sugerencia inesperada. Montar en el lomo de un dinosaurio sería una experiencia muy poco frecuente. Ayudado por la mano de Clotilde, montó la parte posterior del Deinonychus en cuclillas. Durante este tiempo, el Deinonychus se mantuvo quieto y actuó muy obediente. A diferencia de los otros anteriores, no tenía miedo de Godot. Por lo tanto, él fue capaz de montar la silla de montar sin esfuerzo. Naturalmente, Clotilde era la que estaba sentada frente a él. Tenía una figura bastante alta para que fuera solo un poco más pequeña que Godot, cuya altura era de 180 centímetros. Hablando de eso, ella era bastante fuerte a pesar de su delgado y delicado cuerpo. ¿Estás listo? Entonces, vamos a irnos. Al emitir el comando para comenzar a moverse, Clotilde dio una patada al vientre del dinosaurio que no era ningún caballo. El Deinonychus se puso de pie y empezó a correr. Debido a sus largas zancadas, se movió muy rápidamente. Además, el movimiento fue menor del balanceo que Godot había esperado, así que el viaje se sentía bastante bien en realidad. Esta bestia divina debía ser un tipo de criatura que era bastante talentosa para mantener el equilibrio. Como nota al margen, los pies de Clotilde fueron plantados firmemente en los estribos. A juzgar por el equipo de montar, parecía estar en el estilo de las tribus ecuestres.
Colgando de la silla de montar también había un pequeño arco y un carcaj de flechas. Estamos a punto de emprender el vuelo. Por favor, mantente apretado. Clotilde anunció repentinamente cuando llegaron a la orilla del Rin. Aunque sorprendido por un instante, Godot entendió inmediatamente. Como andar detrás de un conductor de motocicleta, envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Clotilde. Inmediatamente después, las extremidades delanteras cortas del Deinonychus se convirtieron en alas. Extendiendo sus alas, el dinosaurio tomó vuelo. Así comenzó el vuelo. La altura era probablemente de 30 y 40 metros más o menos. Más o menos a la velocidad de galope de un caballo, el Deinonychus voló sobre el gran río del Rin. El castillo ya era visible a varios cientos de metros por delante. Estaba rodeado por paredes en los 4 lados. Desde el aire, se pudo ver que el castillo había sido construido en el mismo estilo del ejército romano como la fortaleza en Raurica. Así que esa es la fortaleza que Uldin anexó al imperio. Godot asintió. Había 2 Deinonychuses nadando tranquilamente en la superficie del agua a continuación. Uno tenía la impresión de facilidad de una anguila porque solo la esbelta silueta de la cabeza a la cola era visible. ¿Hacen estas cosas realmente como el agua? Sí. A pesar de que sus movimientos no se ven obstaculizados en lugares más secos, se vuelven más ágiles y vivos cerca de las fuentes de agua. Godot recordó el incidente al matar a la bestia divina en el río Arno. De acuerdo con la explicación de Clotilde, estas bestias realmente tenían una afinidad por el agua. Por cierto, ¿cuántos de estos animales están ahí más o menos? Probablemente 10 en el momento. No estoy muy segura acerca de la cantidad exacta. El número de bestias divinas podría ser considerado como potencial de combate de Uldin. Godot se limitó a preguntar sin expectativas, pero Clotilde respondió con prontitud sorprendente. ¿Tenía la intención de mantener la información en secreto, o estaba proporcionando una información falsa? ¿Qué era? Durante su conversación, ya habían alcanzado el espacio aéreo por encima del castillo antes de que Godot se diera cuenta. De hecho, la estructura fue similar a la fortaleza en Raurica. Había aproximadamente 5 edificios largos y estrechos con una plaza y la sede en el centro. Controlando al perosaurio, Clotilde descendió lentamente a la plaza. Cuando las patas traseras aterrizaron con un chasquido, las 2 alas se contrajeron de nuevo en las extremidades anteriores cortas. El dinosaurio bestia divina mantuvo su postura agachada para permitir que su jinete y Godot lo desmontaran. Un hombre de cabello negro se acercó con una sonrisa en su rostro. Finalmente has llegado. Jajaja, bebamos de todo corazón durante toda la noche hasta el amanecer. Naturalmente, el hombre que propuso tal sentido en plena luz del día fue el asesino de dioses Uldin. Te pedí que me dijeras tu nombre la próxima vez que nos encontráramos. Vamos, camarada, es el momento de cumplir esa promesa. Kusanagi Godot. El alegre temperamento de Uldin no estaba preocupado con los trámites y su personalidad magnética se sentía bastante carismática. Admitiendo por sí mismo que el hombre poseía un cierto encanto, Godot presentó brevemente su propio nombre. Uldin ordenó una mesa larga para ser llevada en el lugar. El uno asesino de dioses, Uldin, declaró generosamente. Hoy tenemos un invitado especial aquí. Traigan toda la comida y vino. Las personas que parecían ser servidores comenzaron a trabajar de manera eficiente al escuchar sus órdenes. Una mesa se movió fuera y las sillas se disponían de forma ordenada con estrépito. Entonces, con movimientos de gran experiencia, colocaron varios objetos sobre la mesa del comedor, jarras de vino, platos de carne, cuencos de frutas como la granada, melocotones e higos, pan de trigo, grandes cantidades de queso, cebollas asadas, etc. ¿Mantienen los banquetes como esto a menudo? Estas personas trabajaron con gran familiaridad. Los hombres y mujeres que trabajaban como empleados se numeraban de más o menos 30 años. Cuando Godot intentó pedirle a Uldin, la respuesta que obtuvo fue que, en lugar de venderlos, creo que es mejor tener a estos tipos trabajando para mí. Confrontado con el hecho de que la ocupación de este hombre era la invasión y el saqueo, Godot frunció el ceño. Luego le preguntó acerca de algo que se le ocurrió por casualidad. Por lo tanto, este bosque es el lugar utilizado para elevar a estos dragones. Sí. Estos animales no viven mucho tiempo. En su mayoría mueren después de 1 o 2 años. Necesito reemplazarlos constantemente. Suponiendo que Uldin no estaba mintiendo, acabó divulgando un importante secreto. Las llamadas tribus ecuestres eran pueblos nómadas después de todo. Desde que estaban aparentemente inmersos en los caminos de la cría de animales, Godot trató de preguntar. Por lo tanto, puede haber casos en los que podrían huir desapercibidos. Bueno, de vez en cuando. Aproximadamente un mes antes, 2 de ellos desaparecieron. Probablemente murieron en algún lugar del bosque. Los indiscretos intentos de Godot terminaron por obtener información de Uldin que no podía ser ignorada. ¿No había 2 Deinonychuses que habían aparecido en la Toscana moderna? Esto se correspondía con los hechos. Godot en secreto asintió para sí mismo. Durante la conversación sobre este y otros temas, los preparativos de la sala estaban listos. Godot y Uldin se sentaron juntos en el centro de la larga mesa. Al esperarlos, los funcionarios estaban en silencio en los alrededores.
Esto no es lo suficientemente animado. ¿Cuál es tu nombre? El de allí? Ve a buscar a esas otras personas. Uldin llamó de nuevo. Varios minutos después, bellezas vestidas lujosamente se habían reunido. Había rubias de ojos azules, que llevaban las características romanas de pelo negro y ojos marrones, mujeres de pelo plateado y morenas. Había incluso señoras negras y mujeres orientales de la etnia de Uldin. Era como un gran crisol de razas. Las bellezas vertieron vino en 2 tazas y se las entregaron a los 2 asesinos de dioses. Tomando la copa, Uldin tomó un gran trago de un tirón. Godot disminuyó el vino y le preguntó, «¿Todas tus sirvientes son muy hermosas?» «No, no son sirvientes. Son todas mis mujeres, ¿lo entiendes? Básicamente lo que se llama amantes». Respondiendo algo como normal de Uldin causó que Godot dijera, «¿Qué?» y casi se cayó en su asiento. «No preguntes abiertamente sobre estas cosas como obvias, camarada. ¿No es un poco incómodo?» «Jajajaja, este tipo sí que sabe», emoticono cara riendo. «Sé cuál es el significado de esto. ¿Quieres decir que cada una de estas chicas es tu amante?» «Sí, por supuesto. Las 12 son mis mujeres». «Bueno, puedo entender cómo se siente. Debes tener muchas preguntas». Asintiendo, Uldin terminó su vino. Una de sus amantes al instante volvió a llenar su vaso vacío con vino. «Para un hombre como yo, este harem es un poco carente de escala. Eso debe ser lo que estás pensando, camarada. Sin embargo, no quiero estar demasiado atado». «Jajajaja Godot, encontraste a tu senpai XD». La respuesta inesperada de Uldin causó que Godot se asombrara. Con una expresión seria, Uldin continuó. «En lugar de aumentar números sin sentido, estas mujeres representan lo mejor que he escogido». «¿Qué clase de broma es esta? 12 personas son más que suficiente en la escala». Godot trató tan duro como pudo para replicar en contra de este tirano que mantenía el vino siendo servido, una taza tras otra. Además, el vino durante este periodo de tiempo por lo general se preparaba diluyéndolo con agua. Sin embargo, a juzgar por la intensidad del color y la fragancia del vino, Uldin estaba bebiendo claramente vino sin diluir. Al parecer era un buen bebedor. Por otro lado, Godot simplemente bebió agua. A pesar de que se encontraba actualmente en la antigua Galia, Godot no tenía ninguna intención de burlar las leyes de consumo de alcohol moderno de Japón. Este tipo es enfermo XD, entonces, una de las muchas amantes trajo pinchos de carne de cerdo asado. Sintiendo que sería una grosería declinar esto también, Godot comió un poco según el caso. A pesar de que el cerdo estaba asado solo con sal para sazonar, el sabor era bastante bueno. Uldin continuó hablando cuando Godot se atiborraba de comida. Bueno, para ser honesto, tengo otras mujeres aparte de estas chicas. Camarada, ahora es una buena oportunidad para que yo haga presentaciones. ¿Otras esposas aparte de estas 12 amantes?» Cuando Godot observó con sorpresa, Uldin agitó la mano. La que se acercó fue Clotilde. Estaba vestida con una armadura con galantería, cuero y un casco emplumado. Su bello rostro llevaba la nobleza y elegancia. Todo esto, combinado con su físico alto, contribuyó a aires como los de una reina. Godot solamente había tenido una breve conversación con ella, pero su personalidad era probablemente el tipo muy serio. Fue bastante sorprendente descubrir que una persona era la esposa de Uldin. Clotilde se inclinó ante el sorprendido Godot, entonces, se dirigió a su marido, Uldin-sama, «Es probablemente el momento en que yo debería». «Sí, lo siento, mi error. Voy a dejarte las cosas a ti». ¿Se le confió con algún tipo de tarea? Clotilde se marchó del lugar. Montando el perosaurio que solo había montado con Godot, se fue a los cielos una vez más. El banquete continuó tranquilamente durante casi una hora. «Por cierto, camarada, tengo una petición importante para ti hoy». Comiendo una granada mientras escuchaba al anfitrión del banquete, Godot comenzó a ponerse nervioso. Esto era debido a la personalidad de Uldin. A pesar de que Godot sentía que el banquete de bienvenida de Uldin no podría tener segundas intenciones, lo contrario también era posible como se especulaba. Sin embargo, la solicitud de Uldin fue completamente inesperada. «¿Estás dispuesto a convertirte en rey como mi representante?» Rey. Tengo esta pequeña idea divertida. Para configurar reinos de representantes como los reyes de la ocasión y dejar que tomen el país. Entonces enviaré a conquistar otras tierras para aumentar aún más el número de países bajo mi control. Uldin casualmente se propuso tomar el país. Si una persona normal hubiera dicho esto, uno podría simplemente considerar estas palabras como delirantes. Sin embargo, este hombre era un campeone que comandaba un ejército de dragones. Por otra parte, esta era actualmente una época tumultuosa en el mundo antiguo. Los requisitos de entrada para convertirse en un rey eran mucho más bajos que en el mundo moderno. Teniendo en cuenta a Uldin, era posible de seguro. Establecí un país no hace mucho tiempo, en el este, e incluso le presté mi nombre al cacique que establecí allí como mi representante. Sin embargo, ese tipo no es muy fiable por lo que preveo que el país va en dirección a la ruina por sí misma en el corto futuro. Uldin estaba hablando de la subida y bajada de los países como si estuviera hablando del desarrollo de proyectos empresariales. Parecía muy joven en apariencia.
Sin embargo, dados los ejemplos de la hermana mayor jurada y la señora Aisa, la apariencia externa de un campione no era un buen indicador de la edad real. Por décadas tal vez este hombre había acumulado experiencia. Godot miraba fijamente a Uldin, lo que le hizo sonreír al final. De hecho, si mi representante no poseyera el temple necesario, grandes cosas no se pueden lograr. Por lo tanto, quiero encomendar esta función a ti que eres mi compañero asesino de dioses. Sé el rey como mi representante. No puedo estar de acuerdo con dicha solicitud. Además, ¿por qué yo? Godot negó con precaución con una expresión de descontento al mismo tiempo. Solo se habían encontrado el uno al otro simplemente por casualidad. ¿Por qué las cosas llegaron a esto? Estoy completamente seguro, debido a que tu gusto por las mujeres es similar al mío. Mujeres, sí. Las dos chicas que tenías a tu lado con anterioridad, ambas parecían caballos salvajes indómitos sin excepción. A pesar de su corta edad, tienes un gusto excelente, camarada. De hecho, me encanta ese tipo de mujeres también. Las mujeres que solamente obedecen servilmente no es ninguna diversión en absoluto. Erika Blandelli y Seisui Nena eran exactamente como las describió. Para ser capaz de discernir eso simplemente de sus rostros y apariencias, Uldin realmente tenía una extraordinaria habilidad. ¿Podría este hombre poseer habilidades asombrosas en el ámbito de los asuntos relacionados con el sexo femenino? Godot se sintió impresionado al mismo tiempo que se sorprendió. Luego tomó una respiración profunda. Esto era para acelerar los engranajes de su mente y cuerpo. Aunque Godot no tenía ninguna intención de entrar en una discusión con Uldin, estaba preparado para responder con la fuerza si la otra parte peleara. Godot se preparó para eso. Entiendo tu invitación bien intencionada, pero lo siento. No tengo ninguna intención de estar de acuerdo con tu propuesta. No lo decidas tan rápidamente. Por favor, disfruta en este castillo durante un par de meses y considera mi oferta con cuidado. A pesar de las apariencias, en realidad, soy un hombre muy paciente. Te voy a dar un montón de tiempo para pensar sobre las cosas. No, no es necesario. Vamos a hablar de nuevo en otro momento. Al ver a Godot de pie, Uldin agitó la mano a la ligera. Comprendiendo sus deseos y de este único movimiento, las amantes y sirvientes a toda rapidez se retiraron del lugar. Debían haber olido una elaboración de pelea por la cerveza. Es probable que no puedas comprender, incluso si te lo digo, pero yo soy un pacifista. No me gustan los conflictos innecesarios. ¿Vas a permitir que me vaya? Hey, esto es cada vez mejor y mejor. Uldin parcialmente cerró sus ojos hacia el Godot pacifista. Yo también soy una persona que se adhiere a una filosofía de evitar conflictos innecesarios tanto como sea posible. Para ello, he preparado algo que ya ha llegado. Dicho esto, levantó la vista hacia el cielo. Como miembro de una tribu ecuestre, hizo que su aguda visión capturara algo. Todo lo que Godot podía ver era un punto negro volando en el enfoque. Después de un tiempo, se pudo ver que era un par de Deinonychuses alados. Los dos Deinonychuses llevaban a un piloto. Una de ellas era Clotilde mientras que la otra era una mujer de pelo negro. Godot centró su mirada. Aparte de los jinetes dragones, había pasajeros adicionales. Sentada frente a Clotilde en el sillín estaba Erika, atada en cuerdas. En un raro momento, ella se mordía el labio en una expresión de disgusto. Además, el piloto de cabello negro llevaba a Ena. Naturalmente, Ena también estaba atada, mostrando una extraña expresión como un matón de patio que había perdido una pelea. En realidad, Godot había partido del bosque de Uldin con dos compañeras. Su plan era que le proporcionaran apoyo a Godot, quien estaba en el interior del castillo, sin importar si él decidiera negociar la paz, huir o luchar. Como era de esperar de mis esposas. Parece que fue a pedirle de boca. Así que eso es todo. ¿Por qué no disfrutas de tu estancia un tiempo más largo? Declarando con arrogancia, Uldin echó su mirada hacia Godot de nuevo. Claramente, el otro lado había capturado rehenes. Naturalmente, Godot no pudo rechazar. Solo para estar en el lado seguro, recurría a una pequeña trampa. Uldin hizo un gesto con sus ojos. Clotilde saltó desde la parte posterior del perosaurio. La alta belleza rubia se acercó a Godot cuando ella sacó una pequeña herramienta como una navaja. Godot se sorprendió. Podía sentir el poder divino desde la navaja de Clotilde. ¿Era esto también algo relacionado con los dioses? Mientras que miraba en estado de shock, Clotilde ya había llegado ante él, balanceando la hoja pequeña en un instante. Ante la misteriosa navaja, Godot percibió su increíble nitidez. Parte 2. Era la mañana siguiente cuando Godot estaba varado en el castillo de Uldin. Los alojamientos dispuestos para él aquí también consistían en cuartos de oficial del ejército. Sin embargo, los cuartos estaban rodeados por varios guardias. Por lo tanto, Godot estaba actualmente bajo arresto domiciliario. Por otra parte, Godot era el único detenido aquí. Sus dos compañeras no estaban a su lado. Godot no tuvo más remedio que matar el tiempo por su cuenta. Al mediodía, Erika le vino a visitar. Nos llevaron por esas dos mujeres. Erika le explicó a Godot con la cara llena de resentimiento. Los dos eran los únicos ocupantes de la sala de recepción. No había guardias en el interior.
Superficialmente, Godot era un invitado y no un prisionero, de ahí que todavía se le daba la libertad de dichas reuniones. Esposas de Uldiné. Sí. Sin lugar a dudas, son guerreros poderosos que pueden competir con los de la fila de paladines. Incluso si mi tío o San Rafaello estuvieran aquí en apoyo, las posibilidades de victoria aún serían escasas. Godot ya se había esperado que Clotilde fuera un guerrero femenino. Por otra parte, Erika señaló que era aparentemente una maestra de runa mágica de esta época. En una confrontación directa de la espada y magia, Erika y Ena aparentemente fueron derrotadas en rápida sucesión. Por otra parte, fueron claramente derrotadas de manera misericordiosa, ilesas solo con sus armas quitadas de sus manos. La otra mujer es de gran poder también. Esa es Ruska. Ella. No estoy segura de los detalles, pero ella es, probablemente, una bruja. Al parecer, descubrió nuestra ubicación sin esfuerzo. A la vista de estos terribles acontecimientos, incluso Erika estaba mostrando una expresión de miedo. Si Lily y Yuri estuvieran aquí, tal vez podríamos todavía ofrecer cierta resistencia. Esas dos chicas estaban aquí, tal vez se podría haber descubierto el asalto del enemigo usando la visión espíritu y detección psíquica. Luego, utilizando efectos desorientadores de brujería para contrarrestar la ventaja de la fuerza del enemigo, podrían haber escapado con éxito. Los dos estaban actualmente faltantes en el equipo de 5 miembros. Sintiendo profundamente los efectos de eso a través de este incidente, Godot y Erika suspiraron pesadamente. ¿Y tú, Godot? Todavía no puedes utilizar tu autoridad. Sí. No sabía que una herramienta como esa existía en este mundo. Al tocar sus mechones cortados, Godot dijo entre dientes. Ayer, Clotilde había girado la navaja para cortar un poco de su cabello. Inmediatamente después de eso, no fue capaz de invocar su autoridad. Aun cuando trató de convocar a Mano Murakumo no Tsurugi, no apareció en su mano derecha. A pesar de sus órdenes mentales para él, jabalí, destruye este castillo, no hubo respuesta alguna. Creo que la navaja debe ser un artefacto divino relacionado con Sansón, el juez bíblico del Antiguo Testamento. Sin embargo, discernir el origen del artefacto no va a recuperar tu poder, Godot. Qué realmente molesto. ¿Qué hay de ti y Seisuin? Les hicieron algo inusual. Las cosas están bien en ese sentido. Nos han ofrecido gran hospitalidad. Clotilde, Ruska y las otras mujeres han sido muy cordiales. Bueno, al menos desde mi punto de vista como una rehén. Erika respondió en un tono ligeramente sarcástico de voz. Godot se sintió aliviado. Si las dos chicas estaban sufriendo un trato inhumano, nunca perdonaría a Uldin. Ese tipo Uldin parece inesperadamente considerado en esta zona. Una descripción de la audacia no sería suficiente para encapsular quién es. Creo que es sin duda un hombre que posee la disposición para convertirse en un gran rey. Godot, debes conocer el nombre de Atila, ¿verdad? ¿Mm? Sí, ese es el rey que unificaría a los hunos más tarde. El asesino en masa más bastardo de la historia XD. Godot conocía el nombre de su libro de texto de la historia del mundo. Erika explicó sobre el hombre con gran detalle. Los informes indican que nació en una tribu bárbara ecuestre. Atila no solo era experto en la guerra, sino que él también era un gran diplomático. También empleó el talento basado en el mérito, independientemente de la raza. Su imperio uno se extendía desde el mar Caspio hasta el final del río Danubio que cubre las zonas del oeste de Rusia, Europa del Este y Alemania en términos modernos. Sin embargo, su imperio se vino abajo debido a su repentina muerte. Y con esto, los hunos desaparecieron en los anales de la historia. Haciendo un recuento del nombre del gran rey de los bárbaros, la chica italiana habló con una expresión sombría. Esto es lo que sospecho. Dentro de unas décadas, Udin probablemente ayudará a tener éxito a Atila para el trono para establecer el imperio unificado de los hunos. ¿De qué estás hablando? ¿No se te propuso, Godot, sobre el rey representante? Si Uldin continúa sobreviviendo, esta empresa es probable que llegue a madurar. Haciendo una hipótesis bastante audaz, Erika continuó. Por otra parte, existe una consistencia de hecho que no puede ser pasada por alto. A principios del siglo V, los hunos, efectivamente, tienen un jefe llamado Uldin. Además, también existe esta leyenda acerca de Atila, que lo llamaban el portador de la espada que trae la victoria a su propietario, la espada divina del dios de la guerra Tyr. Uldin había mencionado que había prestado su nombre a un hombre que era actualmente rey. Por otra parte, el apodo de Uldin era espada de Tyr. Sin embargo, Godot todavía tenía que presenciar al asesino de dioses uno balancear su espada en la batalla. Al igual que Erika había señalado, había consistencia en hechos que no se podrían atribuir a la coincidencia. Aunque el periodo activo de Atila fue bastante corto, dejó marcas muy profundas en la historia europea. Ya sea que su existencia debiera ser considerada buena o mala, fue sin duda una figura muy importante en la historia. Si él desapareciera, los efectos sobre la historia serían inimaginables. Es cierto. Actualmente estoy empezando a considerar la posibilidad de convertirte en el futuro Atila de Uldin. Sin embargo, parece que has dicho que no tenías ningún deseo de convertirte en rey.
Esta especulación fue bastante audaz, pero también bastante convincente. Godot comenzó a agitarse. A pesar de que no podía luchar contra Uldin en su estado actual, Godot se preguntó si debía luchar cuando recuperara la capacidad de hacerlo. Nadie puede garantizar que la idea de Aiza-san de una fuerza correctiva sea cierta. En una obra de ciencia ficción, esto sería probablemente un mundo paralelo en su lugar, ¿verdad? Sí, por lo que incluso si la historia se vuelve a cambiar, generaría un segundo mundo, dejando al original sin cambios. En ese caso, ¿has considerado esto? La señora no nos lo dijo, pero en realidad, ella ya sabe algo que podría demostrar la exactitud de su hipótesis, ya veo. Deduciendo a la inversa, Su Majestad. Él ha traído algo para usted. Del mismo modo que Godot asintió con Erika, una voz alegre lo llamó. Ena pasó a entrar en la sala en este momento. También había una persona que la acompañaba. Al igual que la japonesa Himemiko, también tenía el pelo negro. Pero a diferencia del pelo extremadamente largo de Ena, ella lo tenía corto la longitud de su hombro. La mujer era la belleza en flor que había cabalgado un perosaurio, junto con Clotilde ayer. Ella parecía ser oriental en la carrera, tal vez nacida entre los Hunos o algún lugar de Asia. Godot la saludó. Recuerdo que eres la esposa de Uldin, ¿es cierto? Sí. Soy Ruska. Puesto que él no está aquí hoy, permítame cuidar de sus necesidades. Hay inconvenientes que le gustaría ser tratado. Me gustaría dejar este castillo. Jajaja, por desgracia, esta solicitud es denegada. Ruska era una belleza de pelo negro cuyos ojos le dio un aire de cansancio. Ella habló de forma concisa y su estado de ánimo parecía inexplicablemente deprimido. Sin embargo, ella reaccionó a Godot con risa y baja tensión. No parecía como una persona fría. Ena llevaba un gran plato de fruta mientras que Ruska llevó a cabo un cántaro de agua potable en sus brazos. Ruska, ¿dónde fue tu marido? Ni idea. Él es un hombre que rara vez deja palabras sobre dónde va. Ah, lo entiendo, lo entiendo. Ena también es el tipo que no le dice a la gente a dónde ella se dirige. Erika y Ena ya eran capaces de conversar íntimamente con la otra esposa de Uldin. En este sentido, realmente tenían habilidades sociales de primera clase y los instintos naturales, respectivamente, tenían excelentes relaciones interpersonales establecidas, sin ninguna dificultad aparente. De todos modos, ¿por qué Su Majestad no puede usar su poder? Es el artefacto divino. La navaja de Dalila. Ena tenía la mirada perdida en respuesta a la respuesta cortante, pero Erika dijo justo lo que esperaba y asintió. En el libro de los jueces en el Antiguo Testamento de la Biblia, Sansón era un hombre con incomparable fuerza, sobrenatural. Su fuente de fortaleza, su pelo, se había perdido porque él fue traicionado por su amante, Dalila. Así que este es el artefacto divino que recrea esta historia. Sí. La cabeza de Sansón fue afeitada durante su sueño, por tanto, perdió su poder. Ruska dio una sonrisa sonriendo hacia Godot cuyo flequillo se cortó un poco. Uldin había sufrido lo mismo antes, pero lo merecía. Debido a que la navaja es una herramienta que solo las mujeres pueden usar. Uldin-san también fue traicionado por una con quien compartía su cama. Ena se quedó con los ojos abiertos a lo que preguntaba. Ruska asintió en respuesta. Siempre se comportó de esa manera. Fuera de mi vista, él inmediatamente era amigable con otras mujeres. En ocasiones, incluso iba a tomarlas a casa y las añadía a su grupo de amantes. Pero siempre solo, de vez en cuando, tal vez todavía hay esperanza para él. La replicando en sarcasmo fue Erika. Un cierto alguien en algún lugar estaría, siempre, haciendo que su objetivo fuera su amante. En base a la situación de Su Majestad, no es como si sus afectos vagaran sin motivo. Él es siempre muy serio en cada caso. Pero solo gracias a eso, Ena pudo llevarse tan armoniosamente con todo el mundo como la cuarto, por lo que no hay quejas. En contraste con la mirada crítica que Erika le estaba dando a Godot, Ena estaba sonriendo un tanto irónicamente. Sin embargo, ambas estaban actuando de una manera que llevaría a otros a malinterpretar a Kusanagi y Godot. Así como se predijo, la mirada aletargada de Ruska volvió hacia Godot mientras murmuraba. Siempre. La cuarta. Sai, lo sabía. Oh, no, eso no es verdad. Aunque no tengo idea de por qué tantas chicas se reúnen alrededor de mí, definitivamente no participo en el comportamiento problemático de Uldin. Usted es muy similar a él, Uldin. Encontrando las palabras de Ruska impactantes, Godot se quedó y se congeló. Probablemente, sus personalidades son fundamentalmente similares, destacadas e inusualmente propensas a la indisciplina intencional, sin embargo, de forma inesperada son expertos en el cuidado de los demás. Y expertos en leer a la gente. Murmurando con una mirada hueca, los ojos de Ruska se convirtieron en color de vidrio. Godot se sorprendió. Este fue un cambio que a menudo había visto en Yuri, la Himemiko que había heredado fuertemente la sangre de los antepasados divinos. En otras palabras, Ruska también era un descendiente lejano de los antepasados divinos. Erika y Ena se miraron. Ellas debieron de haberse dado cuenta de eso ya en la batalla del día anterior. Por eso Erika había dicho, no estoy segura de los detalles. El número de chicas aceptadas es diferente.
El mundo donde nació y se crió es diferente. Mm. Ruska murmuró como si recibiera revelaciones a través de la visión espiritual. Sin embargo, de repente fue desconcertada mientras que miraba directamente a la cara de Godot. Un hombre de un mundo diferente. Un asesino de dioses que no podría existir aquí. ¿Quién es usted? Sí, he venido desde un lugar muy lejos. Godot asintió enfáticamente estando de acuerdo con la descripción de Ruska de que él no podría existir aquí. De hecho, en realidad no debería quedarse demasiado tiempo en esta época. ¿No era lo mismo para Salvatore Doni y la señora Aisa? En caso de que hablara con ella. Así cuando Godot preguntó. Así que estás aquí, Ruska. Otra persona llegó. Esta vez fue Clotilde. Uldin-sama no se puede encontrar en cualquier lugar. ¿Sabes algo? No, no tengo ni idea. Nadie lo ha visto desde esta mañana. ¿De verdad? Ese tipo vino a visitarme temprano en la mañana. Godot recordó lo que había pasado un par de horas antes. La mañana llegó muy temprano en la antigua Galia porque había mucho ruido que se levantó con el sol. Aunque Erika permaneció levantándose tardíamente de la cama, Godot ya estaba acostumbrado de levantarse a las 5 de la madrugada en el mundo moderno. Sin embargo, no había nada que hacer aquí, aunque se levantara temprano. ¿5 de la madrugada? ¿A qué mierda te levantas a esa hora? ¿Eres comerciante o qué? Uldin lo había visitado en ese momento. Después de una breve charla con Godot, se fue. Clotilde exigió enérgicamente. Dijo algo acerca de dónde iba. No, nada de eso. Sin embargo, era un poco molesto en la forma en que me seguía preguntando acerca de Aisa-san, la doncella santa en la ciudad donde estábamos viviendo. Godot no tenía intención de obedientemente darles información acerca de la señora Aisa. Por lo tanto, había respondido con frialdad y descuidadamente, como si se tratara de Salvatore Doni, enviando así a Uldin lejos. Al oír esto, Ena de repente murmuró para sí misma. Solo tal vez. Uldin-san fue directo por sí mismo donde Raurika, con la intención de traer a Aisa-san aquí por la fuerza. Uldin-san realmente desea a las mujeres, ¿verdad? En lugar de una deducción, la sugerencia de Ena fue más de una broma descarada. Sin embargo, la reacción de Clotilde era considerablemente más intensa. Sus hombros temblaban mientras ella hizo "gu" y se quedó mirando directamente a la japonesa y Himemiko. Solo con alguien como mi marido, Uldin-sama, sería ese tipo de cosas. Ese tipo de cosa, oh, lo siento. Ena no era cera en este momento. Es completamente sin fundamento, no te preocupes. En un raro momento, la inocente Ena fue hecha presa del pánico. Ella parecía estar diciendo, qué desastre, nunca tuve la intención de intimidarla de esa manera, con los ojos de aspecto con problemas mientras contemplaba a Clotilde cuyo poder la había enormemente abrumado en la batalla. Por otro lado, Erika se cruzó de brazos en una contemplación reflexiva. Pero ahora que lo mencionas, me siento como si él es el tipo que podía hacer algo así. Coincidentemente, sucedió precisamente después de que resolvió el asunto pendiente de capturar a Godot. Clotilde de repente alzó la vista como consecuencia de las palabras de Erika. Estaba mirando hacia el espacio con una expresión aterradora. Todo su cuerpo temblaba intensamente. Ruska la miraba con una mirada aletargada. Poco después, ella suspiró como si encontrara cosas problemáticas. Si realmente te molesta tanto, ¿por qué no vas a echar un vistazo? Así habló la bruja que ejercía poderes insondables. Parte 3. Aunque el título honorífico de señora se le dedicaba a Aisa, ella no era de cuna noble. Ella nació en el norte de la India durante su época de la colonia británica y creció como hija de una de esas familias ubicuas de castas de bajo rango. Su punto de inflexión en la vida se produjo cuando tenía 7 años de edad. En ese momento, fue contratada como empleada doméstica y entró en la casa de un inglés que tenía un negocio de extracción de diamantes. Como una adolescente, Aisa fue profundamente amada por la joven hija de su amo. Cuando llegó el momento para que la familia regresara a Inglaterra, convenció a Aisa con repetidos de que le acompañara a sus casas en el extranjero. Sin embargo, teniendo en cuenta los orígenes humildes de Aisa, su vida como sirvienta en Inglaterra no fue completamente feliz. Con frecuencia sufrió penurias y todo tipo de discriminación. Sin embargo, Aisa, naturalmente, nació con una personalidad alegre y optimista. Para ir más lejos, en contraste con su figura delgada y delicada, poseía la capacidad de resistencia de la fuerza mental para sobrevivir en cualquier tipo de país. No tratando la dificultad como una era precisamente característico de Aisa. Pero cuando Aisa llegó a los 17 años de edad en Inglaterra, una serie de tragedias afectó a la familia a la que servía. En primer lugar, su amo falleció repentinamente. Después de eso, incluso la hija que heredó su patrimonio murió como resultado de una enfermedad. Sin embargo, la hija hizo arreglos muy considerados por Aisa. Y puso sus enormes fondos y accionares a la amiga maravillosa que le había servido durante los largos años. Sin embargo, Aisa había perdido su ocupación de sirvienta y estaba sola y sin ningún familiar. ¿Cómo iba a vivir el resto de su vida desde ahora en adelante? No deteniéndose demasiado profundo en el pesimismo era otra de las buenas cualidades de Aisa. Después de eso,
con la esperanza de calmar sus sentimientos tumultuosos a través de forma itinerante, se puso en camino con entusiasmo en un viaje a Grecia. Este pasó a ser el tiempo de la gran conmoción de Heinrich Schliemann y el descubrimiento de su esposa de Troya. Aísa era originalmente una sirvienta que nunca tuvo la oportunidad de ser educada. Sin embargo, gracias a la generosidad de su amo fallecido durante su vida, ella fue capaz de leer los libros en su biblioteca. Por otra parte, mientras que ayudaba a la hija en sus estudios, Aísa también aprendió los conocimientos correspondientes y más. Aísa amaba particularmente la historia y la geografía. Por lo tanto, eligió la tierra de Grecia como su destino turístico. Allí, se había encontrado con la diosa hereje, Perséfone. Dejada sin una elección, Aísa logró matar a su primer ser divino. Datando de su tiempo como una chica sin nombre, más de 100 años ya habían pasado. Y ahora, Aísa se encontraba en la antigua Galia. Ella era una aventurera que recorría brechas entre países y épocas. Sin embargo, sus viajes de aventura siempre estuvieron acompañados por el desastre. Augusta Raurica se enfrentaba a una crisis sin precedentes. Al mediodía de este día, los perosaurios negros volaron sobre el cielo de Raurica. Había 3 en total. Como su maestro, Uldin estaba montado en la parte trasera de uno de ellos. Desde cuando Kusanagi-Godou había partido a la base principal de Uldin, ya habían pasado varios días. Parece que Kusanagi-san no tuvo éxito para resolver los conflictos de manera pacífica. Eso era lo que Kusanagi-Godou había dicho antes de irse. Sin embargo, el joven campeone de la edad moderna había fracasado. Tal vez había perdido la vida en una batalla contra Uldin. Tal vez la misma suerte corrieron las 2 chicas que eran sus compañeras. Tan pronto como Aísa imaginó sus desafortunadas suertes, las lágrimas se desbordaron desde sus ojos. Nos habíamos convertido en amigos a través de tales casos muy especiales. Kusanagi-san, me vengaré de tu lamento por ti. Apretando el puño con fuerza, alzó la vista hacia el cielo. Si fuera de noche, habría hecho un juramento a las estrellas. Sin embargo, actualmente había 2 perosaurios volando hacia atrás y adelante, libremente sobre el espacio aéreo de Raurica. Por otra parte, estaban haciendo chillidos agudos. ¡Ca! 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 Abrumados e intimidados por el vuelo y gritos de los perosaurios, los ciudadanos sobre el terreno temblaban sin parar. La población de Augusta Raurica era de aproximadamente 20.000. Durante este periodo de tiempo, habría sido una ciudad a gran escala. Todos los ciudadanos estaban aterrorizados por la llegada de las bestias divinas y fueron acobardados por el miedo. Por otro lado, el maestro de los perosaurios, Uldin, se mantenía casual y compuesto. Solo el perosaurio en el que viajaba no hacía una rabieta. Con sus alas extendidas, el perosaurio se deslizó lentamente por el aire por encima de Raurica. Montado en su parte posterior, Uldin inspeccionó la condición de la ciudad desde arriba de una forma pausada. Era como si estuviera evaluando el valor del tesoro que ya había caído en sus manos. Con la sensación de un peso en su corazón, Aísa comenzó a reflexionar. Ahora que Kusanagi-Godou no estaba presente, no había guerreros capaces de atacar a Uldin en la batalla. A pesar de que era un campeone como él también, Aísa no era experta en la lucha. Al menos, tenía que ayudar al ejército romano en la fortaleza. Debía animarles en su lucha contra los perosaurios y curar sus heridas. Decidiendo eso, Aísa aceleró sus pasos. Ella acababa de salir de la ciudad y se dirigía hacia la plaza del fuerte. Estaba alrededor de 1 kilómetro de distancia. En contraste con su frágil apariencia, Aísa en realidad era bastante atlética y veloz. A medida que aumentaba la velocidad de carrera, el camino estuvo bloqueado por delante de repente. Un perosaurio negro había hecho un rápido descenso desde el cielo. Además, hubo un jinete sobre su espalda. He estado buscándote, doncella santa. Si no hubiera podido encontrarte, mi plan original era romper cada casa de aquí, una por una. El hombre que hablaba desde la silla del perosaurio era Uldin, por supuesto. Aísa miró al piloto del perosaurio bruscamente. Sin embargo, debido a su temperamento apacible innato, no era muy intimidante. ¿Por qué motivo me buscas? No mucho. Solo quería tenerte en mis manos antes de que atacara gravemente a la ciudad. ¿En tus manos? Sí. Quiero hacerte mi mujer, no importa qué. Sería una lástima si te escaparas durante el caos de la batalla, por lo que quería lograr que se hiciera de antemano. Como siempre, Uldin hizo una declaración impactante con un tono de voz alegre. Si te niegas, no voy a obligarte a ser mía. Pero todavía tienes que venir conmigo. Una vez que comiences a vivir a mi lado por un tiempo, estoy seguro de que vas a cambiar tu mente. Bueno, esa es realmente mucha confianza la que tienes allí. Eso es básicamente lo que siempre pasa. Las mujeres me odian al principio, pero prácticamente terminan cayendo en el amor después de un tiempo. Se aferran desesperadamente a su obstinación como si estuvieran tratando de ocultar su cambio de sentimientos. Cuando Uldin rió de alegría, increíblemente, sus palabras no sonaban especialmente repulsivas. No estaba poniendo encima a un frente o presumiendo. Se sentía como si estuviera hablando acerca de las cosas de una manera como de hecho.
Aísa se dio cuenta de que Uldin poseía un innegable encanto. Sin embargo, frente a la crisis de su castidad, Aísa no podría ser tan obediente. En pos de disculpas. No tengo ninguna intención de unirme al harem de nadie. Ni siquiera el mío. En efecto. Por supuesto que usted puede ser un héroe poco común, asesino de dioses Uldin. Pero teniendo en cuenta nuestra situación, usted y yo somos iguales. Por lo tanto, no hay razón para que le siga. Aísa trató de hablar tan severamente como pudo. Además, ella comenzó a aumentar el poder mágico desde su cuerpo de campione con un grito de ya. Si esto continuaba, iba a ser llevada por la fuerza. A pesar del hecho de que Aísa no poseía las autoridades adecuadas para la lucha, ella no quería presentarse sin oponer resistencia. Si ella no se oponía con todas sus fuerzas. Este poder. Ustedes. Kusanagi-san y tú no son los únicos asesinos de dioses. Además, ya tengo más experiencia de un siglo desde que maté a una deidad. Algunos incluso me han llamado reina. En realidad, Aísa no tenía ninguna confianza de que pudiera derrotar a Uldin en una confrontación directa. Sin embargo, Aísa aún mantenía la cabeza en lo alto e infló su pecho voluptuoso, dando su mejor esfuerzo para parecer fuerte. Ningún arma podría alcanzar la victoria instantánea en una situación como esta. Esta era la sabiduría que había adquirido en su vida del siglo, más como un rey demonio. En respuesta, Uldin fulminó con la mirada fijamente a Aísa desde la silla. Sabía que eras una persona común desde el principio. Así para llamarte a sí misma un asesino de dioses. El perosaurio batió sus alas con fuerza y comenzó a elevarse una vez más. Volviendo a los cielos, el rey demonio 1 declaró en voz alta a su homólogo en el suelo. De hecho, puedo sentir ese tipo de presencia. Sin embargo, esto por sí solo no es suficiente para convencerme. Déjame probar tus poderes, ¿cómo es eso? Uldin sonrió sin temor y alargó la mano. Tomó una flecha del carcaj colgando desde la silla y la lanzó hacia el suelo. La flecha voló con un zumbido, como si hubiera recibido un disparo por un arco, incrustándose en la tierra. Ante los ojos de Aísa. Inmediatamente, la flecha de repente estalló en llamas. El fuego resultante al instante se convirtió en llamas explosivas, incinerando el entorno de Aísa intensamente. Esta autoridad de un dios del fuego debía ser el poder que había usado para contrarrestar la lanza del dios del sol que Kusanagi Godou había convocado hace varios días antes. Aísa dedujo con calma mientras que era rodeada por un infierno crepitante. A pesar de su frágil apariencia, el cuerpo femenino de Aísa no sudó una sola gota de sudor, y mucho menos sufrió una sola quemadura. No solo eso, sino que el abrigo blanco ni siquiera fue manchado por una mota de polvo. Oh. Mirando hacia abajo en la completamente ilesa Aísa, Uldin recogió su arco. Con la velocidad del rayo, repitió los movimientos de tomar la flecha, preparar el arco y disparar 3 veces, disparando 3 flechas en sucesión. Las 3 flechas volaron hacia el corazón de Aísa, mientras que las llamas la devoraban. Sin embargo, todas las flechas pasaron por el cuerpo de Aísa y simplemente golpearon el suelo detrás de ella. ¡Qué habilidad maravillosa! Sin embargo, ¿qué tal si hago esto? Uldin murmuró mientras chasqueó los dedos. Las furiosas llamas de repente desaparecieron y fueron reemplazadas por algo volando hacia el suelo. 2 perosaurios, deinonychuses de 7 metros de largo con sus extremidades delanteras se convirtieron en alas. Estos eran los 2 perosaurios que habían estado volando sobre la ciudad, enviando a los ciudadanos en un estado de pánico. Inadvertidamente, habían regresado al lado de su amo y ahora estaban yendo en picada rápidamente hacia el suelo. Usando las terribles garras en sus patas traseras para atacar, tenían la intención de reducir cruelmente el delgado cuerpo de Aísa. Sin embargo, sus garras simplemente pasaron a través del cuerpo de Aísa. Al ver esto ocurriendo, Uldin silbó en voz alta. Los 2 perosaurios nuevamente fueron al aire una vez más. Todos estaban viendo a Aísa en el suelo, como si estuvieran en asombro. ¿Cuál es el engaño de esta habilidad asombrosa? Es como luchar contra el aire. Uldin alabó en admiración. Aísa sonrió con una expresión tranquila y serena, como si estuviera rezando. Este fue el resultado de su fuerza de la unión de este periodo de tiempo para corregir los resultados de los fenómenos. Pero en las circunstancias actuales, era todo lo que podía hacer. Actualmente hablando, Aísa no tenía ningunas autoridades que podrían ser utilizadas para atacar. Aunque la autoridad del carisma era bastante potente, no era muy eficaz contra los dioses y los campeones. A menos que el rival estuviera mostrando una apertura masiva, no valía la pena probarlo. Entonces, ¿cómo podía romper este cerco? Del mismo modo que Aísa ponderó desesperadamente, la cubierta de fuego recibió un disparo en el apoyo. Las flechas masivas que se colocaban en las paredes del castillo de la fortaleza a 1 kilómetro de distancia, las ballestas. Flechas masivas estaban disparando a Uldin y los perosaurios. Sin embargo, eran ineficaces contra las bestias divinas. Los perosaurios con resistente piel exterior desviaron todos los tiros. Sin embargo, los soldados se negaron a admitir la derrota y prepararon muchas ballestas para seguir disparando continuamente.
Los tres perosaurios comenzaron a sentirse molestos y comenzaron a evadir el ataque de las flechas. Al mismo tiempo, las puertas del castillo se abrieron y un pequeño equipo de más o menos 40 soldados hicieron una salida. Ellos estaban corriendo hacia atrás en línea recta, probablemente con la intención de rescatar a Aisa. Poniéndose en el camino de mi búsqueda romántica, no importa. Supongo que voy a tener que depender de un poder mayor para tomarte ya que te has convertido en aire. Sentado a horcajadas en el perosaurio, el rey demonio 1 declaró enérgicamente: voy a retirarme por ahora, pero voy a volver una vez caiga la noche. Cuando llegue el momento, seguramente haré que me obedezcas. Llevando a los dos perosaurios, Uldin voló hacia el cielo occidental. Al parecer, ella había sobrevivido a la batalla. Aliviada, Aisa relajó todo su cuerpo y se dejó caer en una posición sentada. Poco después, el pequeño contingente de soldados se acercó. Doncella Santa, está herida. El líder del pequeño equipo corrió. A diferencia de los ciudadanos, no había temblado de miedo. En su lugar, se parecía a un caballo de carreras excitado. Aisa lo había notado. Debido a su uso repetido de la autoridad de carisma para animarlos, los soldados habían desarrollado una lealtad absoluta hacia ella. Incluso su miedo hacia los perosaurios se había olvidado fácilmente. Ese hombre tenía la intención de tomar la vida de la doncella Santa. ¡Qué hijo de puta! Oh, no. Uldin-san no quiere matarme. En cambio, dijo que quería capturarme y hacerme su esposa. Así que no debería haber ningún peligro. En un intento de apaciguar la excitación de los soldados, les dijo la verdad. Pero inesperadamente, estas palabras les hicieron aún más rabiosos. ¿Cómo se atreve a tener la intención de hacer a la doncella Santa su esposa? Ese bastardo bárbaro, ¿cómo se atreve a albergar tales sueños delirantes? La próxima vez que ven, será mejor darle una lección. Matarlo. Matar a Uldin. Al oír a los soldados gritando en un clamor, Aisa dijo: «Oh cielos», con perplejidad. «Qué acontecimiento inesperado, pero no importa». Entonces, un cierto soldado le trajo un caballo y le ayudó a montarse. Este soldado gritó cuando empezó a escoltar a Aisa hacia la fortaleza: «Debemos proteger a la doncella Santa. Todo el mundo, vamos a poner nuestras vidas». Oh. Rugidos furiosos estallaron en respuesta, sonando como si pudieran causar un terremoto. Mientras tanto, Aisa podía sentir su buena voluntad, ya que la escoltaron hacia la fortaleza. Meciéndose en el caballo, Aisa murmuró para sí misma: «Tal vez lo he vuelto a hacer». Parte 4. Al igual que la ciudad de Raurica, el castillo de Uldin también había sido construido en las orillas del Rin. Esto era para la defensa contra los invasores extranjeros. Según los informes, era costumbre que el ejército romano enviara rápidamente soldados para repeler los ataques enemigos con rapidez. El agua del río del Rin no solo le proporcionaba a los ciudadanos las bendiciones del agua, sino que también se presentaba como una frontera natural y una línea defensiva. La superficie del agua de este gran río ahora estaba mostrando la batalla entre dos asesinos de dioses. Eran el antiguo asesino de dioses Uldin y la señora Aisa, respectivamente. La primera mujer de Uldin, Ruska, estaba usando un hechizo para proyectar sobre la superficie del agua lo que estaba ocurriendo a lo lejos en Augusta Raurica. Afortunadamente, es una ciudad que conozco. De lo contrario, no habría manera de verlo. Ruska habló suavemente en un tono de voz distante. La pantalla mostrada en el agua por la orilla estaba mostrando imágenes del gran tumulto causado por las llamas de Uldin y las bestias divinas. Sin embargo, todos los ataques habían pasado simplemente a través del cuerpo de la señora Aisa. ¿Qué diablos es eso? Debe ser la autoridad de la señora Aisa, ¿verdad? Erika y Ena estaban muy preocupadas. Incluso como campeone, Kusanagi Godou estaba completamente desorientado. Sin embargo, Ruska usó sus ojos de color de cristal para mirar a la señora y empezó a hablar lentamente. El otro asesino de dioses que no se supone que existe aquí. Protegida por una potencia capaz de reducir a la nada los fenómenos que se suponía iban a suceder, corrigiendo todos los fenómenos, incluso si ya hubieran pasado. Godou se preguntó si había oído mal, porque él cogió a Ruska decir la palabra corrección. ¿Es el poder que mantiene su apego a este lugar, o más bien, este mundo? La fuerza que la une a un mundo en el que no debería existir. Eso es lo que se siente. Al parecer, un oráculo se le entregó a través de la visión espiritual. Ruska habló en un blanco tono de voz. Ella solo es impermeable a las calamidades y poderes en curso. De ahí que es lo imposible fue capaz de producirse en este momento. Sin embargo, debido a los instintos agudos de Uldin. Él lo notó en última instancia, después de todo.
La lucha de los dos campeones se proyectó sobre la superficie del agua. Uldin había declarado, volveré una vez que caiga la noche, y se fue con sus perosaurios. Con esto, el incidente se resolvió temporalmente por ahora. Incluso los ataques de pleno poder de un asesino de dioses como Uldin no podían neutralizar ese poder milagroso, supongo que fue porque sintió eso. Escuchando las palabras de Ruska, Godot se puso a pensar. Muy probablemente, la señora Aisa era realmente capaz de controlar, en cierta medida, la fuerza correctiva que había mencionado antes. Esa era probablemente la razón por la que se adhirió a esa filosofía sospechosa y se entregó libremente en su tiempo viajando. Hablando de eso, este tipo de reproducción en vivo era realmente un hechizo conveniente. Aunque Liliana podría hacer algo similar, solo podía mostrar imágenes. Por el contrario, la reproducción en vivo de Ruska incluía sonido. Los poderes de Ruska eran superiores en este y otros aspectos. Sin embargo, una demasiada comodidad a veces era bastante molesta también. Godot le dio una mirada a Clotilde. La cara de la belleza rubia estaba encerrada en una especie de callejón sin salida mental. Ella continuó mirando fijamente a la superficie del agua que ya no reflejaba ninguna imagen. Durante la batalla de hace un momento, había escuchado muchas declaraciones problemáticas. Quiero hacerte mi mujer no importa qué. Una vez que comiences a vivir a mi lado por un tiempo, estoy seguro de que vas a cambiar tu mente. Etcétera, etcétera. Uldin le había dicho eso a la señora Aisa. Los hombros de Clotilde se sacudieron mientras murmuraba para sí misma. No solo nos tiene como esposas, sino que también a otra docena de mujeres que le rodean. Sin embargo, él se atreve a hacer un movimiento con otra mujer. A pesar de que su voz no era fuerte, era un lamento fúnebre. En lugar de ira, era más una expresión de sentimientos encontrados. Como resultado, el estado de ánimo al instante se volvió pesado. Godot casualmente no le podía ofrecer palabras de consuelo tampoco. Al ver a Clotilde golpeada por un golpe como tal, Godot se sentía bastante sombrío. Incluso un maestro guerrero en el nivel de Paolo San no puede soportar este tipo de asunto. Eso es natural. No importa qué periodo de tiempo, las mayores fuentes de estrés de los humanos son el amor, el dinero y la salud, sin excepción. Incluso alguien como mi tío ha comenzado a preocuparse por el problema de la pérdida del cabello. Él realmente se preocupa de forma inesperada con su imagen y presentación. Hablando de los motivos de asesinato, todas se reducen a unas pocas causas como las disputas de amor y dinero. Al ver a Erika encogiéndose mientras explicaba, Ena también susurró en un suspiro con un tono raro de voz. El trío estaba susurrando en consideración a Clotilde, naturalmente. «Hey, Su Majestad, ¿podemos hablar?» La mímico de pelo negro estaba mirando a Godot con una expresión de preocupación cuando de repente habló. A pesar de que por lo general se comportaba con un alegre optimismo, Ena exhibía la docilidad de una Yamato Nadeshiko en alguna ocasión. Godot estaba bastante sorprendido de verla haciendo ese tipo de expresión. Ahora, incluso si Su Majestad decide ir a alguna parte, incluso si se aleja durante muchos años, Ena se resolverá por sí misma a esperar en su casa no importa qué. Seguro. Como resultado, para detener a Ena de apuñalar a Su Majestad al darle la bienvenida a su regreso, Su Majestad realmente debe mostrar moderación adecuada en ser mujeriego afuera, ¿de acuerdo? Esto sin duda va a ser difícil. Escuchando a Ruska-san describir a Su Majestad como muy similar a Uldin-san, Ena puede entenderlo muy bien. Ena siempre ha sido muy consciente de las similitudes entre ambos. ¿Te sientes de esa manera también, Ena-san? ¡Qué casualidad! En realidad tengo el mismo sentimiento. Erika sintió al instante de acuerdo con las palabras de su compañera. Si Godot hubiera nacido en esta época, probablemente se habría convertido en el mismo personaje. Su pacifismo autodenominado es simplemente un principio de marca por la sociedad moderna, ¿no? Tan cierto. Sí, es realmente una gran cosa que Ena y Erika-san fueron capaces de llegar aquí juntas en este momento. De hecho, eso es cierto. Debido a que las dos estamos aquí, podemos impedir las oportunidades de que las mujeres extrañas se cuelguen alrededor de Godot. Al darse cuenta de que simplemente provocaría su propia muerte si fuera a levantar objeciones, Godot lo soportó y permaneció en silencio. En realidad, todo el comportamiento bastardo de Kusanagi Godot era el resultado de la propia tolerancia y buena voluntad de las chicas. Entonces Godot giró su mirada y se encontró involuntariamente a Ruska reconfortando a Clotilde. ¿Por qué no lo apuñalas sin piedad para sacar tu ira? Después de todo, él no va a morir. No que las cuchillas ordinarias son muy ineficaces contra Uldin-sama. Sí. Yo estaba muy enojada y apuñalé una vez una lanza en su flanco.
A pesar de que probablemente sería bastante doloroso, no solo no murió, sino que tampoco tenía lesiones graves. Ahora es realmente molesto. Así que, básicamente, no vas a hacer que se enmienda de sus costumbres. La conversación de las dos bellezas fue virando gradualmente en una dirección radical. ¿Eran tales reacciones excesivas de los pueblos antiguos el resultado de vivir en zonas fronterizas como la Galia? O tal vez, debe ser visto como el lado áspero de las naturalezas de Ruska y de Clotilde? Godot, absolutamente no te olvide de la conversación justo ahora, porque espero que puedas aprender una lección de ello. Si no te mantienes a raya, tal vez podamos allegar como ellas también. Jajajajaja CTM el otro está todo cagado, emoticono cara riendo. Godot sintió la parte inferior de su estómago con convulsiones de dolor en respuesta a las quejas susurrantes de Erika. Al mismo tiempo, escuchó a las dos bellezas antiguas que conversaban temas peligrosos. Los únicos capaces de poner fin a los asesinos de dioses son dioses o sus compañeros asesinos de dioses. Sí, es cierto. Pero no importa de qué lado, todas las existencias son raras. Sin embargo, cuando ese hombre está respaldado en una esquina, siempre se defiende como algo normal. Si ese es el caso, aunque solo hay un asesino de dioses aquí. En efecto, si solo un asesino de dioses estuviera aquí. Clotilde volvió su mirada significativa hacia Godot. Al darse cuenta de su intención, Godot suspiró. Si las cosas se quedaban así, Augusta Raurica sería destruida por ese hombre, mientras que la señora Aisa también caería en el peligro. Puesto que las cosas se habían desarrollado hasta este punto, realmente no había manera de evitar un duelo contra Uldin. En ese caso, Godot le dio un gesto a su negociador con una mirada. Por lo tanto, ¿vamos a confirmar los términos y condiciones? Para que lo sepas, el precio de la contratación de Kusanagi Godot definitivamente no es barato. Comprendiendo las intenciones de Godot, Erika inmediatamente tomó la palabra. En la plaza del castillo, Clotilde abrió una piqueta y sacó un pequeño saco. Contenía una pequeña navaja, Dalila, y un pequeño mechón de cabello. Este era el cabello cortado de Godot ayer. Clotilde colocó el pelo en el suelo y presionó su dedo índice sobre el mismo. Con un destello de radiación de la punta del dedo, un símbolo parecido a una letra del alfabeto latino apareció. A continuación, la carta se convirtió en llamas ardientes, devorando el cabello. Parecía ser un símbolo rúnico para su incineración. Esto libera la maldición de la navaja. Con esto, la autoridad de Kusanagi-sama se restauró. Clotilde le informó a Godot, quien estaba de pie en silencio a su lado. Cortando el cabello de una persona podría sellar su autoridad. Este era el artefacto divino llamado Dalila, la navaja. Al parecer, hay que quemar el pelo cortado con el fin de neutralizar el efecto. Las llamas de la runa eran pequeñas pero intensas. En cuestión de segundos, el cabello se consumió por completo por el fuego. Inmediatamente, el cuerpo de Godot emitió un sonido similar a la rotura del cristal. Una sensación indescriptible recorrió todo su cuerpo y comprendió que su autoridad había sido liberada. Si quiere ir en barco, puede tomar uno desde el interior de la ciudad. Esa es la manera más rápida. Eso sería de gran ayuda. Gracias, Ruska. Sin embargo, sería estupendo si pudiera prestar los perosaurios. Montar y volar en el cielo parece bastante divertido. También se ve más rápido que un barco. El trío se había ido a recoger su equipaje y regresó. Erika expresó su agradecimiento a Ruska, quien estaba de pie enfrente. Por otro lado, Ena hizo una sugerencia. Yo le aconsejaría en contra de ello, porque esas bestias de repente se vuelven locas. Incluso para nosotras, casi nunca las montamos sin Uldin cerca. Oh, ya veo, esa es una vergüenza. Pero si hay una oportunidad en el futuro, por favor enséñenme cómo montarlas. Disminuida por Ruska con una sonrisa irónica, Ena tuvo la oportunidad de hacer una promesa. Entonces, el grupo de Godot fue llevado a donde estaban amarrados los barcos. La corriente del Rin venía desde la cordillera de los Alpes. En cuanto a los nombres del lugar moderno, este río corría a través de Suiza, de este a oeste, luego fluía de sur a norte trazando la frontera entre Alemania y Francia, hacia Holanda. Ya en la antigüedad, la industria del transporte marítimo confiaba en esta ruta el agua que ya estaba bastante desarrollada y próspera. Ena fue la primera en saltar con agilidad al gran barco de carga que estaba atado a la orilla del río. Erika le siguió a un ritmo elegante y Godot después. Como nota al margen, las palabras de despedida finales de Ruska también fueron bastante radicales. Bueno, entonces, vamos a confiarle el resto a usted. Espero que luche con la intención de matar. Por favor, no muestre ninguna piedad. Creo que no tengo el espacio para mostrar misericordia en primer lugar. Pero, ¿está segura de que está bien?
Si ese tipo Uldin muere, aunque Godot hizo subir el sentido común de una manera como obvio, Ruska sacudió la cabeza y respondió: no, si no combate con la intención de matar, usted no será capaz de acorralarlo. Sin la intención de matar. Espero que de verdad usted pueda prepararse para luchar con la intención de matar a su oponente. Tal vez era porque había pasado tantos años detrás de aquel hombre ridículo y un asesino de dioses. Aunque Godot no tenía ninguna intención de simpatizar con Uldin, se reflejó sobre sí mismo y suspiró: oh espíritus del agua, le suplico que le otorgues una protección especial a estas personas. Clotilde invocó la magia. Una vez más, la punta del dedo brillaba con el resplandor de los símbolos rúnicos. Que tu viaje sea bendecido con un paso seguro. Todo lo que necesito hacer es seguir al río aguas abajo y el barco llegará a su destino de forma natural. Al parecer, la protección para evitar que el barco se volcara a lo largo del camino se había fundido. Por otra parte, ella estaba ayudando al hombre que estaba a punto de luchar contra el marido al que amaba profundamente. Con estos pensamientos y sentimientos complicados, Godot inclinó la cabeza. Con eso, el barco zarpó, llevando a los tres modernos junto con complicados sentimientos de odio y amor. Esta es una gran responsabilidad en todo tipo de formas. A medida que el barco avanzó hacia adelante con rapidez, Godot murmuró en voz baja para sí mismo. Parte 5. El tamaño de la embarcación era aparentemente lo suficientemente grande para que 10 adultos se sentaran con espacio de sobra. Sobra. Habiendo montado pequeños barcos de madera, En al principio tomó los remos para remar. Pero pronto se dio cuenta que no era necesario. Incluso sin que nadie lo controlara, el barco se mantuvo de forma automática equilibrado y eludió las rocas por sí solo. No se equivoquen, esto fue gracias al hechizo de protección de Clotilde. Esto es tan interesante y es muy bueno que la velocidad es tan rápida. Esto es mucho más rápido que montar a caballo al galope por el camino. Así que Godot, has tomado una decisión en relación con el problema anterior que estabas enfrentando. ¿Quieres decir la seriedad con la que debo luchar contra Uldin? Sentado con Erika llena y de cara al viento que soplaba a través de la orilla del río, Godot comenzó a reflexionar. El asesino de dioses Uldin, que se creía tenía ciertas conexiones con el rey bárbaro, Atila, estaba a punto de entrar en la etapa histórica en un futuro próximo. Si lo mataban, o simplemente lo herían de gravedad, podría haber efectos graves en el futuro. E incluso desde una perspectiva moderna, uno lo podía encontrar simpático de una manera determinada. En lugar de tirano, era más un hombre que le causaba problemas a los demás. Sin embargo, si de Uldin se trataba, la invasión y el saqueo, como su vida diaria, se le dejaría hacer lo que quisiera y los 20.000 habitantes de Augusta Raurica serían barridos en un destino trágico. A pesar de que este tipo de tragedias eran probablemente bastante comunes en el antiguo mundo. Al final, Godot no podía soportar dar la espalda y fingir ignorancia. Por lo tanto, habló con certeza. Está bien. Si algo malo sucedió, la fuerza correctiva de la historia va a encontrar una manera de resolverlo. Como era de esperar de su majestad. Ahora es el camino a seguir. De alguna manera tengo la sensación de que las cosas se han calmado un poco cuando se supone que no se calmarían. Ena ofreció su apoyo con una alegre sonrisa, mientras que Erika se encogió de hombros y negó con sarcasmo. Bueno, creo que ahora entiendo los motivos de la hipótesis de la señora Isa, así que vamos a ver con interés el poder desconocido por el momento. Sí, es todo gracias a Ruska-san. Después de todo, Godot no iba a jugar hasta tal punto puramente en la esperanza y especulación. Por lo tanto, se llenó de gratitud por su buena suerte de poder conocer a un usuario de visión espíritu consumado en esta época. Por otra parte, recordó a sus compañeras en la era moderna que no estaban presentes, Yuri y Liliana. Si tan solo pudiera volver al mundo moderno para reunirse con ellas tan pronto como fuera posible. Mientras tanto, sus dos compañeras estaban discutiendo la próxima batalla que tendría lugar varias horas después. Bueno, entonces, vamos a hablar de las tácticas de batalla contra Uldin-san. Él es un campeone que posee una serie de autoridades de combate, o más exactamente, las autoridades adecuadas para el combate. En cuanto a la inclinación de sus poderes, de hecho es bastante similar al marqués Boban. Sin embargo, él es mucho más joven que el marqués. Ena sugirió y Erika siguió. En base a la edad, diría que el marqués experimentado sería más fuerte. Sin embargo, en términos de fuerza física, Uldin debe tener la sartén por el mango. Además, él es alguien que ha derrotado a un dios hindú y un dragón de Mesopotamia. No te olvides del dios de la guerra TYR. Esa autoridad es al parecer su carta de triunfo. ¿Cuándo te enteraste de todo esto? Las dos chicas estaban hablando de las autoridades de Uldin como si ya lo sabían todo.
Golpeado con un sentido de disonancia por esta conversación, Godot cuestionó solo para recibir una respuesta indiferente. Ruska-san nos dijo cuando estábamos tomando el equipaje en este momento. Como parte de las condiciones para enviarte a luchar, le pedí que nos proporcionara ayuda completa para la victoria de Kusanagi Godot, ¿recuerdas? Como una de las condiciones, le pedimos que nos contara sobre las 3 autoridades que utilizaba con mayor frecuencia. Eso es realmente muy inteligente. En este viaje, Godot se encontró con demasiadas cosas que le afectaban demasiado cerca para mayor comodidad. Desde que Uldin lo había traído todo por sí mismo, Godot no sentía lástima. Sin embargo, Godot todavía sentía un escalofrío por su columna vertebral. Así que Godot, tal y como medida de seguridad, déjame utilizar instrucción mágica para informarte de las muchas cosas que encontré por Ruska. Los mitos de los dioses que Uldin-san ha vencido. Los que la gente canta acerca de esta edad. Sería un problema si las historias son diferentes de los modernos. Godot estaba actualmente sentado en un barril de madera que servía de silla. Erika se acercó y se sentó en el mismo barril, para terminar con sus cuerpos presionados juntos íntimamente. Entonces, la belleza rubia incluso fue tan lejos como para inclinar el peso de su cuerpo autoindulgente con fuerza contra él. Al mismo tiempo, Ena también vino al lado de Godot. A pesar de que no se presionó contra él, ella estaba dentro de la longitud del brazo. Así que esto es lo que pasa. ¿Quién va a confiar en esta tarea? Date prisa y decide. Sí, sí. Ya sea Ena o Erika-san, cualquiera de nosotras puede transmitir los conocimientos a su majestad. Por lo tanto, cualquiera de los lados es capaz. Erika estaba tomándole el pelo con una expresión un poco molesta. Por el contrario, Ena estaba pidiendo con timidez. Obligado a hacer una elección, Godot se quedó con los ojos abiertos. Naturalmente, comprendió lo que proponían, pero sus pensamientos se congelaron. Entonces Erika continuó. Por supuesto, ya que Ena-san es perfectamente capaz de cumplir este papel, yo respeto tu decisión, Godot. Sin embargo, espero que me puedas mostrar cierta consideración. Consideración. Sí. No importa que, yo soy la que se erige como legítima esposa de Kusanagi Godot. Soy la mujer que ha compartido el mayor número de tus pruebas y tribulaciones. Por lo tanto, es mi deseo que me pudieras respetar un poco más. Erika continuó mostrando ira en su rostro. Sin embargo, Godot se dio cuenta de que su rabia estaba en realidad dirigida a ella misma. Probablemente estaba enfadada consigo misma por confiar en los méritos pasados para obligar a la decisión de Godot en lugar de utilizar su propio atractivo. Esto no era nada como la confianza habitual de Erika. Este era el tipo de malestar que sentía. Erika entendía que ya no podía mantener una ventaja clara frente a un rival tan formidable como Seisui Nena. Actualmente, Erika estaba sentada a la derecha de Godot, apoyándose con fuerza contra él. Sin embargo, en lugar de seducirlo, se sentía más como si estuviera tratando de ocultar su propia inquietud. De hecho, desde antes, había tomado la mano de Godot herméticamente con una expresión insegura. Siendo testigo de la postura agresiva de Erika superficialmente, unida a la vulnerabilidad que normalmente no mostraba, Godot experimentó una sensación de mareo. Si alguno todavía podía rechazar su dureza en esta coyuntura, entonces, en lugar de ser resuelto de voluntad, tenía que ser completamente carente de sensibilidad. Ena no ha pasado mucho tiempo con su majestad como Erika-san, sin embargo. Godot sintió que su mano izquierda se tiraba. Ena había estrechado su mano con una expresión de preocupación. La Hime Miko, que normalmente debía ser alegre y animada, sostenía la mano izquierda de Godot con malestar. Ena aún espera que su majestad realmente pudiera optar por ella en este tipo de situación. Para compensar por no ser capaz de acompañarla a cada momento, Ena espera servir a su majestad siempre a su lado. ¿Fue porque la atención de Godot había sido desviada hacia Erika? A pesar de que fue solo por un breve momento, Ena mostró una expresión inusualmente sombría. Su confianza había caído en gran medida. ¿Era realmente a causa de tener a Erika Blandelli como su oponente en una competencia de 1-1? En consecuencia, la alegría optimista habitual de Ena se había debilitado. Lo siento. Si Ena estuviera llevando al bebé de su majestad en su vientre ahora, Ena sería capaz de actuar con más calma. Pero eso ya ha decidido que será retrasado para el futuro. Probablemente debido a su pérdida de compostura, Ena habló palabras impactantes. Sin embargo, su comportamiento nervioso era bastante adorable. Godot no pudo evitar recordar las palabras que intercambiaron durante esa noche en particular que habían pasado juntos y solos. El comportamiento de Ena en ese entonces también había estimulado fuertemente el deseo de Kusanagi Godot. A su derecha e izquierda, respectivamente,
Erika y Ena le insistían en que tomara una decisión. Esta situación ya había hecho que la mente de Godot perdiera toda sensación de calma. En cualquier caso, más de una semana había pasado desde que llegaron a esta tierra de la Galia. Gracias al acuerdo, prohibición de robar por delante, de Erika y Ena, las dos habían estado haciendo repetidamente alarde de su apelación en cada noche. Godot tuvo muchas noches sin dormir. Godot estaba casi llegando al límite de su paciencia. Hablando de ustedes dos, desde que llegamos aquí, han estado actuando como han querido, deliberadamente tratando de incitarme. Godot. Su Majestad, ¿qué pasa? Haciendo caso omiso de sus preocupaciones, Godot se rompió en risas. En todo caso, era un estado de manía muy similar a como se sentía después de permanecer despierto toda la noche. Al darse cuenta de que no podía soportarlo por más tiempo, Godot cambió repentinamente de actitud y permitió que sus emociones explotaran. Dios mío, al fin. 249 páginas mierda. Ya he dicho antes, yo nunca haré nada por el estilo que establezca un ranking entre ustedes chicas. ¿Qué? Godot agarró primero la mano de Erika duramente a cambio. Luego sacó el cuerpo de Ena a su lado y la hizo sentarse en su regazo. Las dos chicas estaban muy sorprendidas como resultado. Mi petición es muy simple. La lucha de Uldin está llegando pronto. Ustedes dos, simplemente ayúdenme como siempre. Gracias. Afirmando su voluntad claramente, los ojos de Godot se fijaron en las dos chicas ante sus ojos. Sus ojos probablemente se veían como si quisieran contraatacar con toda su fuerza. Godot podía sentirse mirando a las chicas con mayor intensidad de lo habitual. Al mismo tiempo, continuó mirándolas de esta manera. Ena dudó por un momento frente a la contundencia inusual de Godot. Involuntariamente, ella se dejó intimidar por su vigor y reveló su hábito de querer retirarse de este tipo de situación. Por otro lado, Erika se relajó a sí misma completamente a pesar de la vacilación que sentía. Con cuidado, agarró la mano de Godot a su vez y bajó la mirada como si asintiera con la cabeza en consentimiento. No hubo necesidad de escuchar su respuesta. Godot acercó su cara y tomó los labios de Erika por la fuerza. Sorprendido por la contundencia de Godot, Erika dejó escapar un gemido ligero. Godot besó como si tocara sus labios ligeramente. Sin preocuparse, Godot continuó sellando la boca con los labios. Esto continuó durante segundos, minutos. Se le acabó la respiración y los dos liberaron sus labios por un instante. Durante este momento, Godot y Erika recuperaron rápidamente la respiración y comenzaron a besarse de nuevo. Esta vez, ambos lados estaban llenos de vigor y terminaron chocando sus dientes. En serio. De demasiada fuerza, Godot. Si no fueras más caballero. Lo siento. Pero ustedes dos tienen la culpa aquí. Constantemente provocándome. Desde que fueras a cambiar tu actitud repentinamente, aunque solo lo hiciste antes. Bueno, lo que sea. Acepto de buen grado mi castigo. Vamos a continuar, de acuerdo. Esta vez, la pareja intercambió susurros como si participara en conversaciones de almohada, teniendo más tiempo que cuando fueron al tratar de respirar previamente. Invitado por Erika, Godot inmediatamente comenzó a besar de nuevo. Erika utilizó su propia lengua para buscar la lengua de Godot, audazmente enredándola y sintiéndose acercándose. En lugar de mostrar una delicada técnica, este beso se realizó con pasión e impulso audaz. Aunque Godot ya estaba muy acostumbrado a esto, también recordó el primer beso que compartía con Erika, llevado a cabo con un imprudente abandono. Erika también parecía estar pensando lo mismo, a juzgar por su sonrisa feliz y mirada hipnotizada como la chica latina de nuevo liberando sus labios que estaban íntimamente presionados al mismo tiempo. Sin embargo, también había una niña llorosa presente. Obviamente, esa era Ena. Después de haber perdido la primera oportunidad de un momento de vacilación, Ena ahora estaba sentada inmóvil en el regazo de Godot sin un sentido de propósito. Seisuin. Ena-san. Por favor, únete a nosotros si puedes, por nuestro rey que te quiere demasiado. Más rápido que Godot, Erika instó a unirse a Ena. De hecho, esto fue muy en el estilo de una amante de un noble. A pesar de ser la chica conocida como demonio, Erika era a la vez capaz de exudar un aura de instinto maternal cada vez que mostraba atención a sus compañeras. Esta era la forma en que estaba actuando ahora. Al oír su llamada, Ena trajo inmediatamente su cara a la de Godot. Por Dios. Su Majestad y Erika-san están sobredisfrutando de sí mismos en su propio mundo. Ena odia que haya quedado sola, como una extraña. Lo siento. No pude reprimirme a mí mismo, no importa qué. Incluso Ena puede besarse intensamente con su Majestad, ¿sabes?
Ena no quiere quedarse fuera. Ena declaró que ella podía besar, con un beso, picoteando los labios de Godot ligeramente. Pero después de repetir este movimiento varias veces, ella comenzó a hacer llover una lluvia de besos en los labios de Godot sin parar. En un beso contundente, Godot cubrió los labios de Ena y la detuvo. Entonces, la mimicó obedientemente, aceptó y se inclinó a sí misma contra el cuerpo de Godot. Ahora la situación evolucionó a una donde Godot se presionó íntimamente contra Erika con el peso de Ena encima de él. Intercalado entre las dos jóvenes, una a su derecha y la otra de frente, Godot podía sentir a través de su piel la elasticidad y peso muy igualados de las dos chicas. Al mismo tiempo, se besó con Ena. Entre lágrimas, Ena le respondió a Godot como si disipara su soledad. Cuando Godot insertó su lengua, ella lo recibió con su propia lengua. Cuando Godot picoteó sus labios, ella picoteó los labios de Godot a su vez. Por otra parte, presionaba su peso sobre él con todas sus fuerzas. Al verla actuar de esta manera, Erika también confió todo su peso al cuerpo de Godot. Es hora de que yo debería demostrarte mi magnanimidad innegable de esposa legítima, ¿verdad? Acariciando la cara de Godot mientras besaba a Ena, Erika giró la cabeza para mirarla. Godot sonrió irónicamente y se inclinó hacia los labios de Erika. Un beso tan esperado con alguien que no fuera Ena. A medida que sus ojos se encontraron en el instante en que sus labios se separaron, la belleza rubia se rió con una sonrisa. Luego fue el turno de Ena para colcoarse entre ellos. Cogiendo por delante de Erika, ella dio un beso en los labios de Godot. Interrumpiéndose la una a la otra, las dos chicas se oponían entre sí, desafiantemente. Con miradas cruzadas competitivas, sonreían irónicamente al mismo tiempo. Al parecer, llegaron a un consenso para un alto el fuego. Con sus rostros mirando hacia Godot alternativamente, compusieron su forma de hablar. La primera deidad que Uldin derrotó fue al dios dragón mesopotámico, Ungayu. La bestia nacida como uno de los familiares de Tiamat, la diosa madre del océano y la tierra. Sí, Tiamat. Ella concedió el poder temible a este dragón y lo añadió a las filas de los dioses. El nombre Ungayu lleva el significado, el único rey absoluto. A través de boca en boca, Erika y Ena ofrecieron conocimiento y amor a Godot. Después de un tiempo, ya no estaban alternándose, sino que besaban al mismo tiempo. En el antiguo texto sagrado de la India del Rig Veda, Rudra hace su aparición. Es a partir de esta deidad que Uldin usurpó la autoridad del arco. Rudra se considera la misma deidad como el dios del hinduismo de la destrucción, Shiva. Onisama is that you? Por si no saben, Maesvara igual a Shiva. A pesar de que Shiva y Rudra son los dos dioses de las tormentas, los dioses capaces de convocar viento, lluvia y la iluminación. Es muy importante tener en cuenta que existe un cierto rasgo que posee Rudra y Shiva, pero no igual. Godot se apretó fuertemente contra Erika mientras abrazaba a Ena al mismo tiempo. Enredándose con sus cuerpos ardientes, participó en varias ocasiones en besos interminables. De vez en cuando, sus labios podían toparse con los Erika y Ena de forma simultánea. Cuando los labios de Erika fueron capturados en la succión de Godot, Ena retrasaría también su propia lengua dentro, haciendo que la saliva de las tres personas se mezclara junta constantemente. Las lenguas de Erika y Ena también se moverían por el interior de la boca de Godot de vez en cuando. Cada vez que esto sucedió, Godot sintió despertando un sentido de emoción que parecía como si fuera a adormecerle los nervios. En el barco que fluía aguas abajo a lo largo del Rin, el trío ocupó un contacto íntimo. Mientras que el barco viajó por las corrientes que fluían en los ríos, la cuchilla para cortar al rey demonio Uldin aparte se forjó gradualmente.